Hemos estado hablando acerca de buscando el reino de Dios y descubriendo el reino a través de las parábolas de Jesús. Quiero decirle algo importante. Nuestra oración y deseo es que este reino de Dios se establezca en nuestras vidas y que cada aspecto del reino sea una característica de nuestra vida. Cada una de las verdades y afirmaciones que Jesús da en las parábolas acerca del reino sea una característica de los creyentes que estamos acá presentes cada día. La semana pasada aprendimos que el reino de Dios es un reino que crece y un reino que avanza. Un reino que crece y un reino que avanza. Y debe haber en nosotros la característica de un constante avance y de un constante crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Las características del reino y las verdades del reino tienen que afirmarse en nuestro corazón cada día. Y hoy vamos a ver un aspecto más del reino de Dios. Y mi oración es que este aspecto sea una característica fundamental en tu vida. Que así como creces y avanzas, vamos a ver el día de hoy, el reino de Dios es un reino que busca al perdido. Y que nuestra característica, una evidencia de que el reino se ha establecido y plantado en el corazón, en tierra buena, una característica sea la manera en la que tú buscas al perdido, compartes al perdido, alcanzas al perdido. Se debe de notar que el reino se ha establecido en el corazón. Y una manifestación de que hemos venido al reino y que el reino está en nuestro corazón es el amor por los perdidos, porque el reino de Dios es un reino que busca al perdido. Busca al perdido. Y espero que cuando salgas de acá le prediques a todo el que se te atraviese en el nombre de Jesús, y le compartas y le hables y duela nuestro corazón por hablar y compartir. Es una necesidad de Castillo del Rey Cancún. Necesitamos compartir y predicar. La gente todavía tiene miedo, la gente todavía no sabe qué va a pasar, tiene mucha incertidumbre todavía. La cuestión económica sigue afectando todavía y va para largo esto. Pero ¿sabe algo? El reino de Dios se ha establecido en nuestros corazones y debemos de proclamar ese reino allá afuera. Así que vamos a adentrarnos en Lucas capítulo 15. Vamos a encontrar unas parábolas interesantes, 3 parábolas que Jesús habló a los fariseos y a los escribas. Y ahí en Lucas capítulo 15 quiero que vaya conmigo a los primeros versículos, el versículo 1 y el versículo 2, y pongamos atención a las palabras que Lucas, el médico, le escribe en esta porción del evangelio. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y los... ¿Quiénes se acercaban a Jesús? Los buenos, los justos, los perfectos. ¿Quiénes se acercaban a Jesús? Los pecadores. Y dice la palabra: los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores que recibe y con ellos come. Fíjense la crítica que hacían para Jesús estos hombres justos, santos y perfectos, los fariseos. Jesús con los pecadores come. En una ocasión Jesús se molestó con ellos y le dijo: mira, el enfermo tiene necesidad de médico, pero el que está sano no. La palabra original que utilizó Lucas, que se utiliza en los evangelios para hablar el enfermo tiene necesidad del médico, está hablando en la raíz de la palabra griega, está hablando el reconocimiento de una necesidad. O sea, uno que reconoce que está enfermo va con el doctor.
Uno que reconoce que necesita una atención, algún problema físico que está enfrentando, va y busca y consulta a un médico para saber, para recibir orientación en su necesidad de enfermedad. Jesús dice: el que reconoce que está enfermo es el que busca al médico. Pero el que no reconoce no lo necesita. Y los fariseos estaban molestos porque los fariseos dividían a las personas en dos tipos de personas: los pecadores y los justos. No había en medio. Eras pecador, impío, gentil, o eras justo. Estabas cerca de Dios, eras perfecto, la palabra estaba sobre tu vida, la tenías en tu mente, en tu corazón. Y Jesús tenía un problema con esto. Porque los que se decían justos no estaban viviendo una vida que reflejara esa justicia. Las palabras más fuertes de Jesús hacia la gente que predicó fue a los que se decían seguidores, a los que se decían que amaban la palabra, a los que se decían que buscaban a Dios, a los que se decían que honraban a Dios. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Jesús? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y ellos veían que Jesús recibía a los pecadores y comía con ellos. Para la cultura de los fariseos y de los escribas esto es inaceptable. Ellos no enseñaban a los pecadores, ellos no enseñaban a los gentiles, ellos no enseñaban a los injustos, ellos no enseñaban a los impuros, ellos no se relacionaban con ellos, porque ellos estaban tan cerca de Dios que no podían acercarse a ellos. ¿Sabe qué es lo impresionante de esto? Que Dios mismo, porque Jesús es Dios, era Dios en ese momento, que Dios mismo se sentó con los pecadores, se sentó con nosotros y nos habló. Porque el reino de Dios, y lo voy a repetir todas las veces posibles, y como dijo el apóstol Pablo, para mí no me es molesto repetirle las mismas cosas una y otra vez. El reino de Dios es un reino que busca al perdido. Y en nosotros debe haber esta característica de alguien que busca al perdido. Dios nos libre, Castillo del Rey, Cancún, de ser fariseos, escribas que rechazan al perdido. Que nos creamos más justos, más limpios, más perfectos, cuando todos tenemos necesidad del Señor. Y debe de haber en nosotros una carga, no por rechazar, sino por abrazar, por hablar, por compartir, por alcanzar, por buscar al perdido. Y vamos a ver a través de las palabras de Jesús, porque dice la escritura que mientras estos hombres murmuraban de lo que estaba sucediendo, de que Jesús estaba comiendo con ellos, dice la palabra del versículo 3, entonces Jesús les refirió estas parábolas diciendo. ¿A quién les está diciendo las parábolas Jesús? ¿A quiénes? A los fariseos. Las enseñanzas que Jesús les está dando, las parábolas que vamos a leer, no se le está dando al perdido porque está comiendo con ellos. Dice que se levantó, refirió unas parábolas y le habló a los fariseos y les dijo estas parábolas. Vamos a aprender algunas cosas importantes en cada una de ellas. Principios del reino, entender que el reino de Dios es un reino que busca, y espero que tú salgas de esta hora con un corazón entendido por compartir el reino y hablar al perdido. Ya no es tiempo de quedarnos callados. Ya no es tiempo de no hablar y no decir. Los tiempos se están acortando. Y como en los días de Noé, dice la palabra, así serán los días del Hijo del Hombre.
Y si usted recuerda la historia de Noé, el arca se cerró y hubo grande perdición. Dios nos libre y guarde y podamos ser instrumentos en su reino que busca al perdido. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a entrar en las parábolas. Vamos a ver 3 parábolas: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Cada una de ellas tiene una implicación impresionante y una aplicación importante del reino. Y al final vamos a profundizar en ello. Vamos a empezar con la oveja perdida. La oveja perdida. Tiene sus Biblias ahí en Lucas capítulo 15 y el versículo 4 en adelante dice: ¿qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, si pierde, ¿cuántas? Una de ellas, deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió? ¿Qué dice? Haga énfasis en esta palabra porque es importante. ¿Hasta cuándo buscó el pastor a la oveja? ¿Se da cuenta que no dice y buscó hasta que pudo y hasta ahí llegó y lástima que no se pudo ¿Hasta cuándo paró la búsqueda el pastor? ¿Sabe que el reino de Dios busca hasta encontrar y no para hasta encontrar? ¿Por qué pararíamos nosotros? ¿Por qué dejamos de orar? ¿Por qué paramos de buscar? ¿Por qué paramos de compartir? ¿Por qué paramos de hablar? Si el reino no para hasta encontrarla. Y sigue diciendo: deja las 99 y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Dice: y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gócense conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Es una pedradota a los fariseos y a los escribas diciéndole: todo el esfuerzo que tú estás haciendo por ser bueno y justo y no necesitas arrepentimiento, no le provoca el gozo a Dios que le provoca uno que reconoce y se arrepiente y hace celebración y fiesta en el cielo. Uno. Uno que dice: estoy perdido sin ti. Que 99 que no necesitan el arrepentimiento. Fue un golpe al corazón de estos hombres que se creían justos. Fue un golpe al corazón de estos hombres que sentían que daban gozo al Señor. Pero realmente lo que traía gozo al Señor es cuando un perdido se arrepentía. Jesús de alguna manera está poniendo una carga en el corazón de ellos de: ve con los perdidos. Tu trabajo como sacerdote, como fariseo, como escriba de la palabra, como del conocimiento, es que vayas y alcances todo lo que está recibiendo. Vayas y extiendas tus manos al que está perdido, porque cuando uno se encuentra hay un gozo más grande que cuando estamos 99 aquí, que no necesitamos nada, que la, amén, aleluya, gloria a Dios. Deberíamos de llegar a un punto donde cada domingo mínimo uno viene a los pies de Cristo. ¿Sabe algo que me asombra de nuestra iglesia Castillo del Rey La Fe? Todos los domingos del año, sin falta, todos, al menos una persona viene a los pies de Cristo. Yo le digo: pastor, ¿no será la misma persona que se arrepiente como 30 veces? Dice: no, siempre son nuevos. Siempre son nuevos. Hay una necesidad de ir por el perdido, ¿cierto? Ahora lo vemos, ¿cierto? Ahora, la oveja es de los...
animalitos del reino animal que ningún otro animal como la ovejita se desvía con más facilidad que la oveja. Ningún otro animal hace menos caso que la ovejita. Ningún animal es tan terquito como las ovejas. Yo en mi casa tengo una perrita que es una ovejita. Le hablas 30 veces y no. Es una ovejita, es la ovejita del Señor. ¿Será perrita, será ovejita? Se llama Gordita. Muy creativos sus pastores, ¿verdad? Para ponerle nombre a sus perritos, ¿verdad? Gordita. Goyi, de cariño le decimos Goyi. Y ningún animal es tan, no sé si la palabra sea la correcta, pero tan tendencioso, lo voy a decir, hermanos, estoy en confianza, tan mañoso. Ningún animal es tan mañosito como las ovejas. Las ovejitas, esto es en serio. Los pastores de ovejas, no ovejas como las que tengo, sino ovejas, le puede decir. Los pastores saben que las ovejitas son un tipo de pastoreo difícil. Y algunas son mañositas, que saben hasta dónde salirse porque el pastor va a ir por ellas y va y las busca. Y sí, también son muy distraídas y son muy torpecitas algunas de ellas y no saben. Y las que son tercas, cuando van caminando y le van ovejita, ovejita, para acá, Voltea con el que está a tu lado y dice: se me hace que algo trae contigo el pastor. No vayas por allá. Y la ovejita, Pero ama tanto el pastor a las ovejas que pelea por ellas, que si un lobo quiere venir, se enfrenta al lobo, que si osos quieren venir a acabar con ellas y comerlas, se enfrenta a los, y que cuando se pierde una, porque es buen pastor, deja las 99 en un lugar seguro, muy probablemente, para no perderlas a todas, y va por la que se perdió. Y esa le provoca gozo. Dice la palabra que la pone en sus hombros y la lleva cargando, y Jesús nos encontró también en esa condición. Éramos débiles y tuvimos que ser cargados y llevados porque no podíamos en nuestras propias fuerzas, y todavía no podemos en nuestras propias fuerzas, y necesitamos que Él nos lleve y nos cargue. En Romanos capítulo 5 verso 6, la palabra de Dios dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. La obra de Jesús fue alcanzarnos cuando éramos débiles, y como esa ovejita débil que se había perdido, dice la palabra que el pastor la tomó, la llevó en sus hombros. Ahora, ponga atención a la manera en que Jesús habla esta parábola, y dice que cuando la encontró, versículo 5, 15:5, cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, enojado porque la tremendita se le volvió a ir. La pone sobre sus hombros con un rencor porque esta oveja, ¿cómo lo hace? Gozoso de haberla encontrado. Y luego Jesús dice que hay un gozo, hay una celebración por encontrar a uno que se había perdido y que se ha arrepentido, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Había un dicho rabínico en ese entonces. Los rabís decían que Dios se alegraba cuando un impío perecía. Dios se alegraba cuando
cuando un malvado, cuando un pecador perecía. Pero ¿sabes cómo Jesús lo vino a cambiar, estableciendo su reino? Diciendo: Dios se alegra cuando un pecador se arrepiente y es encontrado. Es muy diferente. Es muy diferente. Y Jesús comienza a revelar a un Dios que busca. A un Dios que busca, un reino que busca. No es un Dios que está esperando para ver qué mal está haciendo y ándale, sino que es un Dios que está buscando y buscando a la que se perdió, a la que perdió el rumbo, a la que no escuchó, a la que no vio, a la que se distrajo, a la necia, a la mañosa y al mañoso, que se fueron porque sabían que tal vez iban a ir tras él. Los está buscando. Ahora, había una práctica, hoy en día con todos los derechos animales y eso se ha ido menguando esta práctica, pero aún en lugares remotos de Europa se sigue practicando esto, que cuando una ovejita se vuelve mañosita y se empieza a ir, y van por ella, y se vuelve a ir y la vuelven a traer, y descubrió la ovejita que se puede salir de vez en cuando a su rumba y a su paseíto, y van a ir por ella. Hay una práctica que se hace en Alemania y en otros lugares así remotos, donde el pastor le quiebra la patita a la oveja para que la ovejita se quede tranquilita. Sin levantar la mano, ¿a cuántos nos han quebrado la patita para que ya le paremos? Nos han quebrado hasta las 2, ¿verdad? Seguimos. Entonces hay gozo y el reino es un reino que busca. Ahora, vamos a seguir avanzando. Segunda parábola que cuenta Jesús es la de la moneda perdida. Y dice Jesús estas palabras: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta, ya habíamos leído eso, ¿cierto? Que el pastor busca la oveja hasta, la mujer busca la dracma hasta, el reino de Dios te busca hasta encontrarte. Gracias, Señor. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas. Aquí hay un indicio de algo que le quiero compartir. Reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gócense conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Es interesante ver esta historia de las dracmas y la dracma que se perdió. Yo estaba compartiendo con mi esposa entre servicio y servicio y me recordó de una tradición que había en aquellos tiempos. No lo menciona la parábola, no lo especifica la parábola, no lo dice la parábola que sea el caso, pero muy probablemente puede ser cuando dice que reunió a sus amigas, porque en aquellos tiempos las bodas no era un evento que empezaba a las 4 de la tarde, terminaba a las 6 de la tarde y todos para su casa, o si hay cena pues se quedaban a cenar. Y las bodas no es un evento como hoy lo conocemos en nuestra cultura. Las bodas eran largas, eran de días, eran celebraciones muy, y había todo un ritual detrás de las bodas. Y un aspecto del ritual de la boda es que el novio venía con la novia y le daba una promesa de que iba a venir por ella. No le decía cuándo, no le decía cómo, por eso dice la palabra que el día y la hora nadie la sabe, sino mi Padre que está en los cielos. Y daba una promesa que hoy representa el Espíritu Santo. Y en este caso podría ser muy probablemente, no le quiero afirmar que así sea porque no lo dice la Biblia, pero muy probablemente dice, daba alguna prenda como promesa de voy a venir por ti. Y cuando el novio llegaba por la novia, ella tenía que presentarle lo que le habían dado y que lo guardó y que lo cuidó y se lo iba a dar, y ahora los dos lo iban a tener.
Si usted está pensando, ¿por qué mi esposo no me hizo nada de eso? Qué aburrido. Pues yo no sé, usted allá con su esposo y con su familia, el romanticismo déjeselo a cada uno. Amén, aleluya. ¿Cuántos tienen anillo de casado? Yo estoy a punto de que me reviente el dedo, pero aquí está. Es una promesa que nos hacemos, es una prenda. Cuando esta mujer se le pierde un dracma, le entra la urgencia de no me voy a casar, porque dice que no paró hasta hay un sentido en el corazón del hombre que le damos el valor a las cosas hasta que se pierden, ¿cierto? Nadie sabe lo que tiene hasta que eso sí se lo sabe, ¿verdad? A ver, Proverbios 3. Y le damos valor cuando no lo encontramos, ¿verdad? Estamos desesperados. Yo he estado buscando cosas por tiempo prolongado, y durante ese tiempo prolongado no me importa nada más que encontrar lo que estoy buscando. Y a veces estaba buscando un tornillo para una pieza de mueble que tengo ahí en la casa que quería reparar, y dije, yo tengo este tornillo. Me dio una alegría de yo lo tengo, de que y la imagen del tornillo así dando vueltas, ¿verdad? En un fondo negro, ¿verdad? Yo lo tengo. Y me entró una ansiedad por encontrarlo y por buscar. Estaba ahí en las cajas de herramientas y en lo que tenía y el tornillo. Y no me importó nada más hasta encontrar ese tornillo. Las llaves no tienen importancia, las llaves de la casa no tienen importancia hasta que necesitas las llaves de la casa y no las encuentras. Al Señor le da una importancia al perdido. Al Señor le importa el que está perdido. Si se goza en medio de la alabanza y de la adoración que levantamos y celebramos, y su corazón se deleita, pero Él es omnipresente y también le está doliendo su corazón por esa persona que va sin el Señor. Espero que vaya sin el Señor, no va a ser saliendo de la iglesia ahora y va para su casa dándole gracias a Dios por lo que acaba de recibir, pero ahí va una persona y le duele el corazón de esa persona. Le duele de los que pasan por aquí burlándose. La semana pasada, antes de irnos, venía para el ensayo y una señora burlándose de aquí de nosotros. Le duele el corazón de esa persona. Le da importancia al perdido. Y si el reino se establece en mi corazón, le voy a dar importancia al perdido también. Tenemos que compartir la palabra, amén. Ahora, Dios es un Dios que se goza por encontrar. Dios se alegra, hay un gozo por encontrar. Dios se goza y se deleita. Ahí apunte Isaías 62:5 que habla del gozo, y Sofonías 3:17. Vamos a leer Sofonías 3:17, por favor. Sofonías 3:17, y dice la palabra así: Jehová está en medio de ti, poderoso. Y miren lo que dice: el que hay una salvación, hay una promesa de salvación por parte de Dios. Dice: se gozará sobre ti con alegría, callará de amor. Cuando está viendo amorosamente a la persona, y cuando, no sé si has visto a tu esposa así, que la estás viendo y te da una ternura, un amor, y callas de amor por verle. Dice que callará de amor, que ve con amor a su pueblo. Dice: y se regocijará sobre ti con cánticos. Dios se alegra cuando encuentra al perdido y cuando hay salvación. Un aplauso al Señor de alabanza, porque Él se alegra. Nosotros nos alegramos cuando hay un perdido, porque hay un espíritu de reino, hay una cultura de reino. O traes el espíritu de Jonás. ¿Sabes cuál es el espíritu de Jonás? Jonás se enojó cuando se arrepintió la gente.
Dice que se sentó en la parte alta. Ahora sí, va a caer fuego. No cayó nada. No cayó nada. Dios, ¿por qué no los consumes? Porque se arrepintieron. Pero yo quería ver show. Que sufran, que les duela como a mí me dolió. Ayunaron, hasta sus animalitos ayunaron. En mi casa cuando ayunamos, hasta la gordita, la ovejita terca, también ayuna. Ahí nos está ladrilla de la noche. Se olvidaron de mí. No, ponte a orar. Ahí andamos orando por ustedes y que Dios les conceda milagros y que les abra puertas. También la perrita ora por ustedes, porque todo lo que respira alaba al Señor. Y debemos de alegrarnos también cuando un perdido vuelve. Amén. Ahora, ¿cuánto tiempo me queda? Híjole, 15 minutos. Ahí va. En la parábola del hijo pródigo, cambia la manera en que el Señor viene mostrando el reino. Porque en la oveja perdida el pastor va y busca a la oveja. En la dracma perdida, la mujer con la lámpara alumbra para buscar la dracma, la moneda. Pero en el hijo pródigo, el padre espera a que el hijo vuelva. No hay una historia del padre salió por las ciudades y buscó entre los lugares recónditos del lugar en donde dice que el padre se quedó y esperó a que el hijo volviera. Vamos a entrar en la parábola del hijo pródigo. Vamos a ver algunos puntos importantes y cerramos. ¿Le parece bien? También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Punto y coma. Y le repartió los bienes. Qué impresionante que el padre no le da un discurso, no le da unas palabras: hijo, pero es que mira, es que si te doy el dinero, mira. No vemos esta condición. Podemos ver a un padre y más adelante, cuando el hijo vuelve, que fue movido a misericordia, un padre dolido por lo que sus hijos le estaban haciendo. Es una falta de respeto pedirle a tu papá vivo que te dé la herencia cuando muera. ¿Qué deshonra le estaba haciendo el hijo a su padre? ¿Crees que le dolió a su papá lo que le estaba diciendo? Claro que le dolió. El papá no dijo: ay, mi hijo quiere poner un negocio, ay, cosita, sí tenga. No. Y tampoco, es que eso es impresionante, tampoco lo detiene. Nosotros hicimos una obra de teatro en la iglesia ya de mi papá. Hicimos al hijo pródigo. Yo fui el hijo pródigo y un tío mío fue el padre de la casa. Y nos salió mal la obra porque ¿cómo se dice? Es que no la, o sea, no la practicamos, la improvisamos, esta es la palabra, la improvisamos. Porque conocemos la historia, porque dijimos, ya tenemos más o menos el contexto, pues vamos a darle. No tenemos un guión del hijo pródigo, pues dije, pues vamos a darle. Y lo hicimos porque mi papá iba a compartir una semana acerca del hijo pródigo. Entonces hicimos la obra, pero nos salió mal porque mi papá no me dejaba ir. Pero hijo, ¿por qué te quieres ir? Porque dame mis bienes. Pero hijo, yo te amo. Dame mis bienes. Pero la Biblia dice que me los dio y ya. Pero 5 minutos y mi papá le hacía por acá, ojo, dáselos. Y mi tío: pero hijo, es que te vas a perder, hijo. Y ay, hijo. Y la Biblia dice que se los pidió, punto y coma, se los entregó. ¿Sabe? La soberanía de Dios
Y gracia de Dios y misericordia de Dios opera también en el libre albedrío que le dio al hombre. Y cada uno decide. Cada uno decide. Y nos duelen mucho los hijos pródigos, porque los hijos pródigos estuvieron en casa y ya no están. Y nos duele los que estaban y conocían y cantaban y decían y proclamaban, pero ya no están. Que el reino se impregne en el corazón y nos empiecen a doler también los hijos pródigos. Y empecemos a orar por ellos. ¿Sabe que en la pandemia, esto es muy, muy, muy fuerte, en la pandemia pastores dejaron el ministerio? Y usted dice, bueno, un año sabático, se fueron algunos al alcohol, otros se fueron a perdición. Pastores son hijos pródigos y tenemos que ir y orar por ellos. Amén. Dice la palabra que versículo 13 es bien interesante las palabras que Jesús usa, porque dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Diga conmigo, no muchos días. ¿Sabe cuánto aguantamos sin Dios? No muchos días. ¿Sabes cuánto aguantas lejos de la casa de papá? No muchos días. Dios nos libre y guarde de todas estas cosas, porque dice que él vivió perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre. O sea, se le juntó con pegado todavía el problema. Se le acabó el dinero y aparte hubo una necesidad en la provincia en la que estaba y no tenía más. Dice, comenzó a faltarle. Versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba ¿qué? Llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Y esto es importante, ¿qué dice? Pero nadie le daba. Y esta semana, mientras preparaba este mensaje, Dios ponía en mi corazón que, hablando desde adentro, porque también puede que estemos en la condición de ser hijo pródigo y necesitamos volver, pero hablando desde adentro, creyendo que hemos sido salvos y que somos el hermano menor que no está amargado y que sí ama a su hermano que regresó. Me ponía el Señor esto, que el verso 16 dice que nadie le daba. Y el Señor me ponía que si nosotros ayudamos al que está lejos y perdido, sin sabiduría de Dios, escucha esto, vas a prolongar y alargar el periodo en que la persona vuelva en sí y diga, necesito a mi padre. Porque si este hijo pródigo que necesitaba llenar su vientre, alguien le daba un pedazo de pan, decía, listo, no necesito ir a mi casa. 5 pesitos, listo, ya, con estos me compro una Maruchan y no ocupo ir a mi casa. Y si tú empiezas a dar y soltar, sin sabiduría de Dios, porque Dios te puede usar como instrumento muchas veces, tienes que estar atento, pero sin la sabiduría de Dios, como que, hermanos, a veces nos carga el sentimiento y la emoción por la persona. Yo tengo familia que amo de verdad, entrañablemente, pero que no está en el Señor. Y si leemos la historia, dice la palabra que cuando vino a casa, el padre dijo al hijo, mi hijo que era muerto,
ha revivido. No se murió el hijo pródigo. Uno puede decir, qué exageración del papá, ya no se murió. Pero ¿sabe qué está haciendo Jesús? Está revelando la condición de las personas que están sin Dios, están muertos. Y yo amo a mi familia y amo a estos seres y amo a amigos entrañables con los que crecí, con los que jugué fútbol desde mi infancia, pero no tienen a Dios y están muertos. Y a veces nos gana el sentimiento, y por querer ayudarles, ¿sabes qué estás haciendo? Retrasando el tiempo en que la persona vuelva en sí y diga, necesito ir a mi padre. Porque el versículo 17, el 16 dice, nadie le daba, y el verso 17 dice, y volviendo en, tocó fondo. Tocó fondo. Y si alguien le daba un panecito, si alguien le daba una ayudita, si alguien lo sostenía, él no iba a volver en sí, él no iba a tocar fondo. ¿Le digo algo de parte de Dios? No le tenga miedo al quebranto que Dios pueda traer a su familia o a sus amigos para que ellos vuelvan al Padre. ¿Qué más quisiéramos que, como la ovejita, verdad? Ay, que vaya por ahí el pastor. Pero hay hijos rebeldes. Y por los rebeldes tienen que volver en sí para volver. Ahora, este joven tiene un arrepentimiento y dice, ¿cuántos trabajadores en casa de mi papá tienen abundancia de pan y yo aquí padezco hambre? Me levantaré, y el verso 18 a mí me impresionó. Me levantaré y dice, ¿iré a dónde? ¿Iré a dónde? ¿A dónde va a regresar? Mira, es que si nos ponemos en los pies del hijo pródigo y nos ponemos maldosos, con maldad en el corazón, y nos volvemos malos consejeros, ¿por qué no decirle al hijo pródigo, oye, mira, de seguro te hiciste amigo de algún jornalero de tu papá? ¿Por qué no vas a la hacienda de tu papá, te contactas con el amigo de tu papá y que a escondidas te traiga el pan? ¿Era una solución? Una media para quitar su hambre, para salvar el momento. Pudo haber hecho eso. Pudo haber dicho, voy a volver a la ciudad donde vive mi papá, porque ahí mi papá tiene contactos y algún compadre de mi papá me va a dar chamba por ahí. Pero no, ¿qué dice? Voy a volver. ¿A dónde? Es que él pudo haber dicho, yo sé dónde tiran la basura, yo sé dónde tiran la comida. Yo puedo ir al basurero de la casa de mi papá y comerme el pan que tiran. Pero no dice eso. Dice, voy a ir con mi papá, porque él es la fuente de toda la provisión de la casa en donde están los jornaleros y mi hermano también. Y si no voy a la fuente, solamente voy a malgastar mi tiempo. Y el hijo pródigo tiene que volver a la fuente. Pone la siguiente diapositiva, Renato. Cuando venimos completamente dispuestos a ser esclavos, Dios en su misericordia nos hace completamente hijos. Cuando viene arrepentimiento, dice pecado contra el cielo, está reconociendo su condición. La palabra dice que él se levantó, vino a casa, y qué impresionante que dice que su papá lo vio y fue movido a misericordia. Hay un indicio en las palabras de Jesús acá, y dice que el padre estaba esperando a su hijo, muy probablemente con el corazón deshecho, muy probablemente con el corazón roto, porque nos duele cuando alguien que amamos no está, esperando al hijo. Y dice que fue movido a misericordia, fue corriendo y lo abrazó. Y luego estas palabras que el hijo pródigo se dice a sí mismo, las practicó antes de decirlas a su papá, como en un reconocimiento de su condición, y le dice, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digna de ser llamado tu hijo.
Y mientras él estaba diciendo estas palabras, dice la Biblia en la parábola que el padre lo tomó y dijo: traigan las vestiduras para mi hijo, traigan un anillo para mi hijo, y maten el becerro más gordo y hagamos fiesta, porque mi hijo que era muerto ha revivido, y el que está perdido fue encontrado. Yo creo que el reino se debe de implantar tanto en el corazón del hombre que nos duela así cuando no encontramos a nuestro hermano menor, al hijo pródigo. Que se implante tanto el reino que haya un gozo tal cuando un perdido viene al Señor. Digo, qué bueno que somos salvos, y qué lindo que eres salvo, pero allá afuera hay alguien que necesita. Y no podemos estar más en nuestra zona de confort, no podemos estar más en nuestra zona de comodidad. Hay dos palabras que usa el hijo pródigo y revelan la condición y el corazón del hijo. El hijo dijo: Padre, dame la herencia. Y esto mostró su rebelión. Pero después dijo: Padre, hazme. Y esto mostró su arrepentimiento y sumisión al Señor. Yo quiero animarte a que seamos una iglesia que es menos de los que dicen Padre, dame, y son más de los que dicen Padre, hazme. Un servidor tuyo, hazme. En su misericordia Él nos da el honor de ser sus hijos, pero no estamos solamente esperando que nos dé, simplemente estamos esperando que haga de nosotros. Y cuando entramos en este reino, que su corazón y características también entren, que avancemos y crezcamos como el reino crece y avance, y que busquemos al perdido como el reino busca al perdido. Termino con esto. Hay tres escenas del reino en estas parábolas. La primera, la oveja, hay tres escenas y cómo nos perdemos. La oveja se perdió como neciamente vagando. Ovejita, y órale, ya no la hallaron. Y se perdió en su necedad. La moneda, alguien más la perdió. La moneda era, se me acabó el tiempo. La moneda era un objeto inerte, inmóvil, sin vida, que alguien más perdió. En Génesis hay una de las historias más desgarradoras de la humanidad. Un hombre con libre albedrío decidió desobedecer a Dios, y entró el pecado en el corazón del hombre, y por él entró también el pecado en nosotros. Cuando nacemos perdidos por alguien más, pero el Señor nos encontró. Y el hijo pródigo se perdió por la rebelión de su corazón. Ponga atención. Todos fuimos monedita. Todos. Aunque diga no soy monedita de oro. Sí fue. Todos fuimos monedita. Todos. Y por el pecado que hubo en Adán, y es el único culpable. Usted no puede culpar su pasado, no puede culpar lo que le hicieron, no puede culpar el trasfondo, ni la cultura, ni el contexto en el que, no lo puede culpar, porque viene de más atrás todavía. Si alguien le hizo lo que le hizo, viene por el pecado de sus padres, de los padres de sus padres, de los padres de sus padres, desde el primer padre que tuvimos, que fue Adán, y por él entró todo el pecado. Y sin hacer nada, fuimos monedita que se perdió. Pero la lámpara que alumbró nos encontró. Pero después pasamos a ser ovejitas.
y algunas mañositas, cabezoncitas, que no entendieron y se fueron y se perdieron. Por aquí no, por aquí no, por aquí no, oveja, no. Y se perdieron, se distrajeron, se les fue la onda, agarraron monte, literal, y se perdieron. Pero el pastor va por la oveja perdida. Si tiene que quebrarle la patita, nos la quiebra, perdón, se la quiebra. A nosotros no. Pero el corazón rebelde tiene que reconocer su condición. El que ya escuchó, el que ya sabe, el que ya conoce, tiene que reconocer para volver. Y el Padre va a estar esperando. Ahora, el reino de Dios, otra vez, es un reino que busca y que encuentra al perdido. En el reino de Dios hay un gobierno teocrático. Dios es el que gobierna este reino. Y Dios en la plenitud de Él es Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Y hay una operación completa de Padre, Hijo, Espíritu Santo operando en la búsqueda constante del perdido. Y mire lo que el Señor me mostró estos días mientras leía estas parábolas. 3 maneras en que somos encontrados. ¿Cómo somos encontrados? Primero, la oveja perdida. Jesús, el buen pastor, el Hijo, es el pastor que busca a la oveja que se perdió. En la parábola de la moneda perdida, el Espíritu Santo es la lámpara que encendió a la mujer para buscar la moneda que se perdió. Es un fuego que se enciende, es una lámpara que se enciende, y el Espíritu busca en tinieblas y en oscuridad para encontrarnos al que estaba perdido. Y en el Hijo pródigo, Dios Padre está con los brazos abiertos, esperando que vengamos a casa. Póngase de pie ahí en su lugar. Gracias, Señor. Por a mi esposa, que vamos a orar para que el Señor ponga en nosotros el fuego por alcanzar al perdido. Y si alguien se siente perdido hoy, va a ser encontrado. Pero creo que la mayoría hemos sido encontrados. Así que queremos orar para que Dios afirme y seamos del reino que busca, porque el reino de Dios es un reino que busca al que está perdido. Cierra sus ojos y vamos a Vamos a tomar un tiempo, hermanos, para que podamos cada uno de nosotros reconocer nuestra condición delante de Dios. Como dijo el pastor, todos fuimos encontrados, todos fuimos esa moneda que se perdió y fuimos encontrados. Y tenemos que entender que hay otros que necesitan ser encontrados, así como usted y yo fuimos encontrados. Familia, amigos, vecinos, gente en general que necesita ser encontrada. Y usted y yo, si hemos sido encontrados, tenemos que tener esa carga y ese amor por el perdido y saber que somos parte de la obra de Dios en traerlos, en hallarlos. Amén. Así que vamos a orar por este primer punto. Señor, te damos gracias por tu obra que hiciste en medio de nosotros, Señor, porque estando lejos de ti, Señor, tú nos alcanzaste, Señor, sin que hubiéramos creído en ti, Señor, siendo tus enemigos, Señor. Tú nos acercaste a ti, nos reconciliaste contigo, Señor. Queremos pedirte, Señor, que nuestro corazón pueda ver este mismo amor, Señor, que hay en ti por cada alma, Señor, perdida, Señor, por cada persona que aún no te conoce, Señor. Pedimos, Señor, que nuestro corazón pueda ser sensibilizado y nuestros oídos puedan ser abiertos, Señor, a tu dirección, Señor. Que podamos aprovechar
cada momento que tú nos das para compartirle a alguien, Señor. Que seamos conscientes de la influencia que nos has dado alrededor de las personas, Señor, que tenemos cerca. Que podamos usar esta influencia, Señor, para que tu reino avance, Señor, y para que muchos puedan conocerte, Señor. Usa nuestra vida, Señor. Capacítanos, Señor. Quita todo temor, Señor, toda vergüenza de hablar tu palabra, Señor. Que nuestros labios puedan ser abiertos, Señor. Pon de nuevo valentía, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Que no desperdiciemos, Señor, las oportunidades que nos das, Señor. Que podamos entender, Señor, que la vida de una persona depende de que nosotros podamos abrir nuestros labios, Señor. Pedimos, Señor, que nos des encuentros con personas, Señor, que tú hayas preparado, Señor, para que nosotros podamos hablarles de ti, Señor. Cuando nos encontremos camino al trabajo, Señor, o caminando en la calle, Señor, o aún en alguna red social, Señor. Y que podamos ser atentos y sensibles, Señor, a estos momentos que tú nos vas a estar dando, Señor, como individuos, Señor, y también como congregación para compartir tu palabra, Señor. Queremos ser instrumentos en tus manos, Señor. En la parábola de la oveja perdida, hermanos, habla de una persona que ya fue rescatada, pero que no ha sido lo suficiente, no ha conocido a Dios suficiente o no ha madurado suficiente, y hay cosas que la distraen, hay cosas que la extravían, y dice la palabra que el pastor va por esa oveja. Quiero preguntarle, cuando habla del pastor ahí, ¿a quién se refiere? Se refiere a Jesús. Pero Jesús no va físicamente por esas personas, hermanos. Él nos usa a cada uno de nosotros. Él nos usa a cada uno de nosotros. Y hay gente que a lo mejor está en la fe, pero es débil en la fe. Y nosotros necesitamos ser esos hermanos y esos compañeros que los ayuden, que vayan por ellos, que les den una llamada, que les den un mensaje, ¿sí? No es solamente el trabajo de algunos, no es solamente el trabajo del pastor, es el trabajo de cada uno de nosotros, porque nosotros somos las manos del Señor. Nosotros, Dios hace su obra a través de cada uno de nosotros. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos que rogaran porque enviara obreros a su mies, ¿sí? Entonces vamos a orar. Si en esta mañana o tarde, ya creo que tarde ya, tú te identificas con esta porción o quieres que el Señor use tu vida y puedes identificar quizás a tu alrededor gente que tú puedes ayudar, o eres tú quien necesita la ayuda, vamos a orar y a poner nuestras vidas una vez más delante del Señor. Señor, entendemos que tú eres el buen pastor, Señor, y que a ti te importa, Señor, esa persona, Señor, que está en tu camino, Señor, pero que es débil, Señor, que puede ser confundida, que pueda ser engañada por el enemigo, que puede incluso, quizás en su inmadurez, cometer errores, alejarse de ti, Señor. Pero tu palabra dice, Señor, que tú en tu misericordia dejas el rebaño, dejas esas 99 y vas por una que se te perdió, Señor. Te pedimos una vez más que podamos ser usados por ti, Señor, que puedan, Señor, nuestro corazón, Señor, ser sensible a tu obra, Señor. Nosotros queremos ser esos obreros, Señor, que tú envíes a esa cosecha, Señor, a esa mies, para levantarla, Señor. Y también, Señor, si hay alguien, Señor, que está perdido, Señor, como esa oveja, Señor, que se ha desviado, te pedimos, Señor, que tú vuelvas, Señor, su corazón a ti, que uses nuestra vida, Señor, como bendición, Señor,
para que esa alma, para que esa oveja, Señor, pueda volver al rebaño, pueda volver al pastor. Y hermanos, la última parábola del hijo pródigo habla de una persona que habitaba con el Padre, que ya estaba en el reino, conocía al Padre, conocía el camino, estaba en el lugar correcto, pero su corazón se llenó de rebeldía, y aunque sabe el lugar correcto y aunque sabía el camino correcto, decidió apartarse de él. Sabe dónde está la verdad, pero hay una necedad en su corazón, hay una venda en sus ojos, hermanos, y esa persona necesita volver su corazón al Señor. Si tú te identificas con esta persona, tienes que saber que el Señor está esperándote, pero necesitas volver en sí. Es decisión de cada uno. Señor, que tu Espíritu Santo pueda moverse, Señor. Tú eres el único, Señor, que puede convencer. Tú eres el único, Señor, a quien podemos ir, Señor. Pero rogamos, Señor, rogamos, Señor, por esos hijos, Señor, por esos padres, por esos hermanos, Señor, que conocen el camino, Señor, que quizás te conocieron, te buscaron y hoy están apartados, Señor. Que puedan volver en sí, Señor. Que puedan recordar, Señor, que puedan, Señor, reconocer, Señor, que se equivocaron, que tomaron el camino incorrecto, Señor, y que fue un error haberse alejado de ti, Señor, y que puedan volver, Señor, que sean restaurados, Señor. Oramos, Señor, que tú hagas tu obra. Haz tu obra, Señor, en esos hijos, Señor, que han abandonado su casa, Señor, que han abandonado su fe, en esos hermanos, en esa familia, Señor, esos tíos o primos, Señor, que se alejaron, Señor. Ten misericordia, Señor, así como la tuviste con nosotros, Señor. Y si algo, Señor, podemos hacer nosotros, Señor, que pueda cooperar para su salvación, Señor, estamos dispuestos, Señor, pero danos sabiduría, Señor, para no estorbar tu obra y lo que tú estás haciendo en ellos, Señor. Confiamos, Señor, que aunque veamos quebranto, Señor, confiamos, Señor, en que tú tienes cuidado de ellos, Señor. Te pedimos, Señor, que no se pierdan, Señor. Te pedimos que los guardes, Señor, aún en medio del quebranto y del proceso, Señor, o de las situaciones a lo que sus decisiones los hayan llevado, Señor. Te pedimos que tengas misericordia, Señor, que los guardes, Señor, y que puedan volver a casa, Señor, que puedan volver en sí, Señor, que sus ojos sean abiertos, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por tu palabra, Señor, por tu amor por cada uno de nosotros, Señor, por habernos alcanzado, Señor, por haber abierto nuestros ojos, Señor. Gracias, Señor, porque tú no te rindes con nosotros, Señor. Eres paciente, Señor. Sales a buscarnos, Señor, cuando nos extraviamos, Señor. Eres misericordioso, Señor. No nos condenas, Señor, de inmediato, Señor, sino que nos das oportunidad tras oportunidad. Gracias, Señor, por tu gran bondad. Que como iglesia, Señor, podamos crecer, Señor,
y pueda llegar a este lugar gente que no te conoce, Señor. Y que nosotros como iglesia podamos estar preparados para recibirlos, para amarlos, para restaurarlos, Señor, para ser usados en sus vidas para bendición, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor, por la palabra, Señor, y por la oportunidad que nos das a cada uno de estar aquí, Señor, por habernos alcanzado, Señor. Recibe toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos ayude a establecer su reino en nuestras vidas y sigamos creciendo en todas las cosas. Amén. ¿Aprendió algo esta mañana? ¿Recibió algo de Dios esta mañana? Dios nos va a seguir utilizando para su gloria y su reino se va a seguir estableciendo y vamos a buscar al perdido. Amén. Que tenga un muy bendecido domingo.